Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Ángela Gómez y estas son las noticias de Directo América. Vamos a los titulares. En Francia fracasaron las dos mociones de censura presentadas por la izquierda radical y por la extrema derecha contra el primer ministro Sébastien Lecornu por invocar el artículo 49.3 para aprobar por decreto el presupuesto tras un estancamiento político. Como estaba previsto, el Partido Socialista no votó la censura. Tenemos el reporte. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que las posibles concesiones territoriales de Kiev a Moscú se abordarán en las conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia desde este viernes en Abu Dhabi. El Kremlin exige que Ucrania ceda toda la región del Donbass, controlada en un 90% por sus tropas. Y siguen las reacciones en Estados Unidos después del arresto de un niño de 5 años en Minneapolis por agentes del ICE, que sostienen su persecución a los migrantes, mientras se acumulan las protestas y denuncias contra casos de abuso de autoridad. Les contamos. Vamos a Francia. El primer ministro Sébastien Lecornu activó otra vez el artículo 49.3, después de superar este viernes dos mociones de censura en la Asamblea Nacional, presentadas por la izquierda radical y la extrema derecha. Como fue anunciado, el Partido Socialista no votó. El fracaso de estas mociones le permitió aprobar parte de los ingresos del presupuesto. Falta ahora hacer aprobar la parte de gastos y obtener el visto bueno del Senado. Nuestra periodista Natalia Ruiz nos amplió. El gobierno de Sébastien Lecornu pudo sobrevivir a dos mociones de censura en la mañana de este viernes, aquella que fue presentada por la izquierda radical, ecologistas, comunistas y la Francia insumisa se quedó corta por 19 votos, mientras que la presentada por la extrema derecha le faltaron 146 votos de los 288 para obtener esa mayoría absoluta y que pudiera prosperar. Sébastien Lecornu, ante el pleno, ante una muy vacía sala en realidad del hemiciclo, explicó que no le había quedado más remedio que utilizar el 49.3, artículo de la Constitución que le permite decretar leyes sin el aval del Parlamento, y esto pues cambiando de parecer lo que había explicado en octubre, donde había asegurado que no utilizaría este instrumento constitucional, pero dijo que después de más de 350 horas de debates no se lograba llegar a ningún tipo de acuerdo, que no había una conclusión, y en vista de esto alguien tenía que asumir las consecuencias y que por eso había realizado esto. Y justo antes de que terminara la sesión de la mañana, el primer ministro anunció que volvía a invocar el 49.3 para poder decretar esta parte del texto, esta vez sobre el gasto público. Todo esto con la espera de que el déficit público para este 2026 no esté por encima del 5% del Producto Interno Bruto. Una vez hizo el anuncio, o tan pronto lo hizo, pues fue de nuevo la izquierda radical la que anunció que va a depositar una nueva moción de censura que debería ser estudiada el martes de la próxima semana. ¿Qué sigue ahora? Bueno, el texto va a regresar al Senado antes de volver de nuevo aquí a la Asamblea Nacional, y ya para ese entonces volverá a invocarse por tercera vez este 49.3, esta vez para poder decretar la totalidad del texto de presupuesto para 2026, y a partir de ahí el camino podría ser mucho más tranquilo para Sébastien Lecornu si logra superar las mociones de censura que han de llegar, porque los textos que han de examinarse aquí en el Parlamento generan mucho más consenso que división, textos sobre agricultura o, por ejemplo, descentralización. Continuamos con noticias de la guerra de Ucrania. Volodymyr Zelensky declaró que el tema clave de las posibles concesiones territoriales de Kiev a Moscú se abordará durante las conversaciones trilaterales con Estados Unidos y Rusia, en una agenda que debe comenzar este viernes en Abu Dhabi, Emiratos Árabes. Zelensky agregó que los socios europeos recibirán comentarios tras la reunión. Los países llevan casi 4 años en guerra y Rusia exigió que Ucrania ceda toda la región del Donbass en el este del país, controlada en 90% por sus tropas. En la región de Donetsk, también en el este de Ucrania, donde las tropas controlan el 20% del territorio por parte de Zelensky, Vladimir Putin también exige una cesión completa, la que niega el mandatario. La cuestión del Donbass es clave, se debatirá sobre ella y como las tres partes lo ven en Abu Dhabi. En cuanto a nuestros socios europeos, siempre involucro a Europa y apoyo su participación. Las reuniones de hoy y mañana serán trilaterales entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. Y sin duda, los europeos recibirán nuestra retroalimentación.
La Unión Europea fija su posición sobre Groenlandia. Tras una reunión de emergencia el jueves, el bloque aseguró que está dispuesto a realizar nuevas inversiones en el Ártico, aunque advirtió que tiene herramientas para defenderse ante eventuales intentos de coerción. En respuestas desde el Air Force One, Donald Trump dejó en claro que está listo para cooperar con el fin de conseguir sus objetivos de seguridad en el Ártico. Diego Bassani nos trae los detalles. La Unión Europea reafirmó su apoyo a Dinamarca y Groenlandia el jueves, luego de una reunión de emergencia en la que participaron las cabezas de las principales instituciones del bloque económico. Las autoridades europeas fijaron su plan a seguir con respecto a su posición junto a Estados Unidos y la OTAN en el Ártico, aunque dejaron claro que todas las opciones están sobre la mesa a la hora de responder a posibles formas de coerción desde el extranjero. Hemos subinvertido colectivamente en el Ártico y en la seguridad del Ártico, así que ahora es el momento de actuar y construir sobre lo que ya hemos logrado. El objetivo sigue siendo la estabilización efectiva de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Al mismo tiempo, la Unión Europea seguirá defendiendo sus intereses y se defenderá a sí misma, a sus Estados miembros, a sus ciudadanos y a sus empresas contra cualquier forma de coerción, y tiene el poder y las herramientas para hacerlo. Desde el avión presidencial, Donald Trump señaló que está dispuesto a construir nuevos sistemas de defensa en el Ártico junto a la OTAN. Podremos hacer lo que queramos, todos vamos a trabajar juntos y de hecho la OTAN estará involucrada con nosotros. Vamos a hacerlo en conjunto, partes de ello en conjunto con la OTAN, que es realmente como debería ser. No tendremos ningún gasto porque no vamos a tener gastos, aparte de construir la cúpula dorada. A su vez, el líder republicano aclaró que los detalles del plan para Groenlandia siguen en negociación y advirtió que en alrededor de 2 semanas sabrá si Dinamarca está de acuerdo con sus planes. El presidente Donald Trump aseguró que una gran fuerza se dirigía a Irán, aunque, según aclaró, quería evitar nuevas acciones militares contra la República Islámica. Según un funcionario estadounidense citado por la agencia Reuters, buques de guerra estadounidenses, incluido el portaaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores y aviones de combate, empezaron la travesía la semana pasada. Mientras tanto, la organización iraní de derechos humanos Jarana confirmó a France 24 la cifra de más de 5.000 personas muertas en las protestas en Irán. Indicó que el total podría alcanzar incluso más de 15.000 muertes. Tenemos más de 9.000, de hecho cerca de 10.000, 9.787 casos que siguen bajo revisión. Esto significa que hemos recibido informes de que hay muchos casos de personas presuntamente fallecidas que estamos confirmando y aún estamos en proceso de confirmación. Eso significa que el número de muertos probablemente sea mucho mayor, casi 15.000. Por lo tanto, si podemos confirmar las cifras adicionales, la cifra podría llegar a casi 15.000. Y ahora vamos a Minneapolis, en Estados Unidos. Los civiles continúan manifestándose en contra del ICE. La indignación aumentó luego del arresto de Liam Ramos, un niño de 5 años, junto a su padre, que fue detenido frente a su casa cuando regresaba de la escuela. Su abogado insiste en que están siguiendo correctamente los trámites de solicitud de asilo. Veamos el reportaje de France 24. En primera línea contra las operaciones del ICE, Minneapolis sigue movilizándose. A pesar de la ola de frío polar, los manifestantes se reúnen aquí, frente al edificio de la Policía Federal de Inmigración, donde se encuentran detenidas algunas de las personas arrestadas. Tom Walda, procedente de St. Paul, la ciudad vecina, se manifiesta aquí todos los días desde la muerte de René Good, el pasado 7 de enero. Y tiene una forma muy particular de expresar su ira. Estamos a unos cientos de metros de los manifestantes, me echaron de allí, así que cogí unos altavoces y un amplificador más potente y desde aquí difundo música contestataria. Algunos de los manifestantes también traen ayuda para las personas liberadas tras haber sido detenidas por el ICE. Les quitan la licencia de conducir, los teléfonos, así que nosotros les damos un teléfono y los llevamos a un lugar seguro. Trump aterroriza a la gente. La detención de un niño de 5 años, Liam Ramos, ha reavivado la indignación. El niño y su padre fueron detenidos frente a su casa al regresar de la escuela.
Según su abogado, habían seguido al pie de la letra los trámites para solicitar asilo. En el lugar donde fue asesinada Renee Good, las personas que han acudido a rendirle homenaje también mencionan el caso de Liam. Así están las cosas. Lleva una mochila de Spider-Man y un gorro con orejas de conejo. ¿Por qué utilizarlo como cebo para sacar a la gente? Estos métodos son inimaginables. Sindicatos, líderes religiosos y activistas convocaron una huelga general para este viernes en Minnesota para protestar contra el ICE y apoyar a los trabajadores migrantes. Y la ONU anunció el envío de soldados a Haití para combatir a las pandillas armadas y la crisis humanitaria, como la falta de acceso a los alimentos más básicos. Reafirmó que se deben realizar elecciones este año, mientras el mandato del Consejo de Transición que gobierna el país se termina a principios de febrero. Esta es la noticia. Asesinatos, violaciones, saqueos. Mientras se intensifica el control de las bandas criminales en Haití, la respuesta de la ONU se va concretando. La organización enviará una fuerza de seguridad especial que estará en terreno a partir de abril. Durante los meses siguientes se desplegarán 5.500 soldados. Esperamos sinceramente que el despliegue de la fuerza de represión de bandas permita mejorar la situación en materia de seguridad. Actualmente, alrededor del 80% de la capital, Puerto Príncipe, está bajo la influencia o el control de las bandas. Los soldados enviados por Naciones Unidas vendrán a apoyar a la policía haitiana, que se encuentra desbordada intentando ganar terreno a las bandas criminales. La semana pasada, un ataque con drones tuvo como objetivo la residencia de uno de sus principales líderes, Jimmy Charizier, apodado Barbecue. En este contexto, la ONU hace un llamado a las autoridades políticas. Deseamos que se respete el calendario electoral. La primera vuelta de las elecciones está prevista para el 30 de agosto y la segunda para principios de diciembre. Haití no ha celebrado elecciones desde hace 10 años. Un gobierno de transición dirige el país. Su mandato termina el próximo 7 de febrero. Y sin embargo, no se ha presentado ningún plan oficial de sucesión. Mientras tanto, la población vive una pesadilla. El 10% de los haitianos son desplazados por la violencia y cerca de 6 millones corren el riesgo de sufrir desnutrición. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, disolvió la Cámara Baja del Parlamento, allanando el camino para las elecciones generales del 8 de febrero y con el objetivo de aprovechar sus altos índices de popularidad. Esta convocatoria electoral anticipada renovará a los escaños de la Cámara Baja y representará la primera prueba electoral para Takaichi desde que se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra en Japón en octubre. El cierre es en Italia, donde el féretro del diseñador de moda Valentino Garavani llegó a la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires en Roma para un último adiós. Personalidades del mundo de la moda, entre ellas la directora editorial de Condé Nast, Anna Wintour, y la diseñadora italiana Donatella Versace, junto a figuras del cine y ciudadanos romanos, se congregaron en la basílica. Valentino, quien falleció el 19 de enero a los 93 años de edad, alcanzó la cima de la alta costura, creando una de las casas de lujo más célebres del país e introduciendo el nuevo color en el mundo de la moda, el llamado rojo Valentino. Recuerde que la ampliación de esta y otras noticias usted puede encontrarla en nuestro sitio web france24.com. Eso es todo por el momento. Volvemos más adelante con más noticias.